Muy bien, entonces ya comencé a grabar. Bueno, entonces, como vieron ya el taller, la idea es que hoy estudiemos la sección 2.4 para que podamos resolver este ejercicio 3, bien, que es una aplicación de las ecuaciones lineales de segundo orden, no homogéneas. Bien, nosotros la semana pasada, lo último que estudiamos fue la sección 2.3, o no, perdón, la sección 2.7, ¿no? Y ahorita nos vamos a regresar a la sección 2.4. ¿Sí? La 2.7, ¿para qué la estudiamos? Para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien. Es decir, que con lo que estudiamos la semana pasada, cualquiera de ustedes podría resolver los puntos 1 y 2. ¿Sí? Voy a dar una idea para resolver el punto 1 y 2. Pues recuerden que cuando dice aquí resolver la ecuación diferencial, se refiere a que encuentre la solución general. Bien. Y para ese tipo de ecuaciones, dijimos que la solución general tiene dos partes, ¿no? La solución del sistema homogéneo asociado y una solución particular. ¿Listo? Entonces ustedes deben hacer dos procedimientos para poder encontrar la solución general de esta ecuación diferencial aquí, que es no homogénea, pero lineal. ¿Listo? O sea, lo que se pide es encontrar y igual a la solución del sistema homogéneo asociado más una solución particular. ¿Cuál es el sistema homogéneo asociado? Para encontrar la solución y sub h, pues el sistema homogéneo asociado es y2' más 4y igual 0, ¿no? Y entonces aquí ustedes deben usar la teoría de la sección 2.3. Deben averiguar cuál es el discriminante de la ecuación característica de esta EDO y identificar en qué caso están, caso 1, 2 o 3. Es decir, ese discriminante puede ser mayor que 0. Recuerden que el discriminante es así. Es definido como a la 2 menos 4b. ¿No? Puede ser mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Entonces, dependiendo del caso, ustedes usan la tabla de la sección 2.3 y ahí les dice cuál es la solución, cuáles son las dos soluciones LI. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden encontrar YH. YH va a ser una combinación lineal de esas dos soluciones que son linealmente independientes. Cuando yo me refiero a este YH aquí, me refiero a la solución general de la EDO homogénea asociada. Pues. Entonces, por una parte, esto, digamos, esto es sección 2.3. ¿Listo? Este tema aquí. Entonces, bueno, ahí yo creo que no hay problema. Sí, solo estoy comentando los ejercicios porque si hago las cuentas, pues ya lo hice. Y ese es el taller para entregar. La solución particular, ¿cómo se encuentra? Bueno, tenemos que fijarnos en lo que está después del igual. ¿Sí? Esa es la función que denominamos Rx. ¿Listo? Y según la sección 2.7, ella dice que podemos aplicar un método que llama coeficiente indeterminados. ¿Listo? Y que en caso de que la función sea una función como esta, seno de 2x, entonces que busque la solución particular así. Y particular va a ser igual a una combinación lineal de las funciones seno y coseno de 2x. Entonces, ahí deben derivar, o sea, asumen que y particular es así y derivan cuantas veces diga la ecuación acá, más 4 veces y particular, e igualan eso a 3 seno de x y buscan de esa forma obtener las constantes a y b. ¿Listo? Aquí sería seno de 2x. Entonces, ese es el procedimiento, pues, según el método de coeficiente indeterminados. Entonces, digamos que este ejercicio, pues,
No es complicado y acabaría allí, solo identificando quién es A y B. Y aquí acaba identificando en qué caso está, ¿sí? Que va a estar en el caso, en realidad va a estar en el caso 3, porque A es 0 en esta ecuación diferencial. Bien. Entonces, ese no tiene ningún problema, ¿cierto? ¿Alguien tiene preguntas sobre el taller así, en los puntos 1 y 2 por lo menos? El otro punto, pues, semejante, ¿no? También que requiere la sección 2.7, dice resuelva, aquí se dice resuelva el problema de valor inicial. Entonces usted primero debe encontrar la solución general de la EDO, ¿sí? Y luego buscar las constantes apropiadas para que se cumplan estas condiciones iniciales. ¿Qué constantes apropiadas? Pues veamos. A ver. Bueno, en este ejercicio creo que hay un error, tenemos que modificarlo porque está mal escrito, ¿sí? Es 5y2' más y solamente. Con y' no sirve, no tendría solución. O no tendría solución por lo menos usando el método de los coeficientes indeterminados. Sí, puede ser que tenga solución, pero no sabemos cómo llegar a ella. Entonces hay que quitar este prima aquí. Bien, esta es una corrección. Por favor, todos tomen apuntes para que corrijan aquí. Porque si vamos a usar método de coeficientes indeterminados, Solo hay que dejar el Y, profe. solo el Y. ¿Listo? O sea que quedaría así, mejor dicho. 5y2' más y igual a menos 6x. Bien, así. Funciona bien de esa forma. ¿Listo? Este prima aquí lo borran. Lo tachan. Bueno, ¿y cómo resolvemos esta EDO? Primero es bueno que esté en la forma estándar. Este 5 multiplicando a y de 2' aquí no hace que no esté en la forma estándar, que y2' siempre está solita, ¿no? Cuando uno escribe una EDO de segundo orden, la escribe así: y2' más a por y' más b por y igual a r de x, ¿sí o no? Entonces, debe estar en la forma canónica para que ustedes identifiquen correctamente quién es A y B, que eso es muy útil para en el momento en que ustedes estén resolviendo el sistema no homogéneo asociado. Perdón, el sistema homogéneo asociado. O sea, cuando aquí hay un 0. Es importante que ustedes identifiquen quién es A y quién es B bien, ¿sí? Para que calculen bien el determinante y así sepan en qué caso están y puedan usar bien las fórmulas. Entonces, como no está en la forma estándar, tenemos que dividir entre 5 a los dos lados, pues. Y ahí sí ya queda en la forma estándar. Listo. Y queda así ya. y2' más un quinto de y igual a menos 6x sobre menos 6 quintos de x. Ahora, nuevamente aquí vamos a tener una solución particular y una solución del sistema homogéneo asociado, ¿sí? Es decir, la solución general de esa EDO no homogénea es YP más YH, o primero escribimos YH generalmente, ¿no? Más YP. Sí, pero YH es la solución del sistema homogéneo asociado. De ahí salen dos soluciones, Y1 y Y2. Entonces, en realidad, aquí YH es una combinación lineal de C1 por Y1 más C2 por Y2. ¿Sí? ¿Cómo encuentras Y1 y Y2? Pues usando la tabla de la sección 2.3. Bien, identificando el discriminante, etc. Más la solución particular, ¿no? ¿Cómo encuentras la solución particular? Pues tiene que analizar quién es R. Miren, en este caso R tiene la forma que aparece en la tabla que dice que si usted tiene K, que si R de la forma K por X a la N, pues mire, ahí tenemos esa forma, con K siendo menos 6 quintos y N siendo 1, que es como si estuviese el exponente 1.
¿Qué dice entonces el método? Que en esos casos busque su solución particular como siendo un polinomio de grado 1. ¿Sí? Es decir, que sea K1 por X más K sub 0. Esa es la forma que va a tener la solución particular. ¿Cómo encuentro K1 y K sub 0? Pues deriva esta función una vez, la deriva dos veces, queda 0 acá, más un quinto de ella, un quinto de todo eso. E igual a eso a menos 6 quintos de X, y allí puedo tener algunas ecuaciones que le ayuden a encontrar cuál es esa solución particular. Bien, realmente ahí este caso es sencillo. Entonces, ya usted conoce la forma de la solución particular, puede encontrar los coeficientes, puede encontrar Y1 y Y2. Entonces, esta sería pues la solución general. ¿Listo? Y fíjense aquí que ustedes van a tener 2 grados de libertad. ¿En qué sentido? En que ustedes pueden escoger quiénes van a ser esas constantes C1 y C2, ¿no? Apropiadamente. ¿Apropiadamente para qué? Para que se satisfaga estas dos condiciones iniciales. Bien. Que Y evaluado en 0 es 0 y Y' evaluado en 0 es menos 10. Entonces, después de llegar a esto, calculan Y', evalúan en 0 y lo igualan a menos 10 y seguramente ahí ya pueden encontrar C1 y C2. Y así, en definitiva, encuentran esa solución particular que les piden. ¿Listo? Esas son las ideas. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo bien? No, señor, todo claro. Ok. La próxima semana es semana de parciales. ¿Ustedes quieren que el parcial sea el jueves? Que sería el día 11 de noviembre. ¿O desean que sea el día 13 de noviembre? Que es el sábado. No, el jueves. El jueves, profe. El jueves, profe. El jueves, profesor. El jueves, profe. ¿El jueves? Ah, bueno. ¿Ustedes quieren salir de ese examen rápido? Sí, de una, entre más rápido, más fácil. Claro, profe, Eso más es rápido. verdad. Bueno, entonces voy a colocar aquí en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Para que lo tengamos todos en cuenta. Sería 11 de noviembre. En esta misma hora, ¿no? Es decir, en 7 días a esta hora estaremos en el parcial. Para salir de ese parcial rápido. Listo, profe. Bueno. Bien, el parcial fundamentalmente, miren, va a ser basado en preguntas de estas tres tipos. ¿Sí? Yo no soy muy experto en circuitos, sí, pero yo pues voy a explicarle la reunión del sábado cómo se aborda este problema, bien, para que puedan hacer el ejercicio del taller. Hoy me voy a centrar en este punto, sí. Pero, digamos, preguntas de este estilo no va a salir en el parcial, bien. Pues es una aplicación nada más de las ecuaciones de segundo orden no homogéneas. Interesante en el campo de la electricidad o el electromagnetismo. Bueno, los expertos en esa área pueden ver como una curiosidad eso. ¿Listo? Pero la aplicación que yo colocaría en el parcial sería una pregunta parecida a esta, ¿no? Y el resto, pues, resolver una ADO de segundo orden no homogénea o algo así. Es decir, en preguntas va a ser un parcial corto, ¿sí? Pero el procedimiento, como ustedes ven, es largo, ¿no? O sea, cuando uno le piden solucionar una EDO no homogénea, pues tiene que saber solucionar la homogénea. Entonces ahí ya estoy evaluando que sepa solucionar una EDO homogénea. Es una pregunta, digamos, que para resolverla requiere
la teoría de otras secciones. Entonces, con una pregunta de esta se evalúa prácticamente todo. Sección 2.7, sección 2.3. No. Entonces, en preguntas va a ser corto el parcial. Bueno, entonces vamos a abordar este tipo de problemas, ¿bien? Que tiene que ver con un sistema masa resorte, un sistema dinámico, ¿bien? Entonces, inmediatamente vamos a pasar, pues, a la sección 2.4 del libro guía para quien quiera leer de allí después de la clase, quiera mirar ahí alguna información adicional. ¿Listo? Y esto lo vemos simplemente como una aplicación de esas ecuaciones diferenciales de segundo orden, ya que este corte lo hemos pasado haciendo definiciones y estudiando técnicas para resolver las ecuaciones, pero ninguna aplicación, ¿cierto? Entonces, miren, supongan que ustedes tienen un resorte sujeto a una viga allí, miren aquí, y ahí está el resorte sin estirarse, ¿sí? Si usted coloca un balín de hierro, por ejemplo, entonces el resorte se estira un poquito, ¿no? O sea, si usted lo coloca y suelta, él empezaría a oscilar, pero si estamos considerando que el sistema absorbe energía porque no es ideal, pues en algún momento él llega a un punto de equilibrio, ¿bien? Entonces, cuando el balín está allí estirado y ya no se mueve más, a eso le vamos a llamar la posición y igual 0, ¿sí? Es una posición de equilibrio. Si ustedes quieren, imagínense aquí un eje, el eje Y, así, al revés, pues, apuntando hacia abajo. ¿Listo? Porque nuestro movimiento, el movimiento del balín, va a ocurrir en una sola dimensión, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Ojo que yo coloqué la flecha de este eje apuntando hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí coloco el 0, todos los números positivos están debajo del 0, ¿no? Por aquí estaría el 1, el 2, 3, y así sucesivamente. Y hacia acá estaría el -1, -2, sí, por decir alguna escala. ¿Listo? -3. Bien, entonces miren, de ahora en adelante pensemos el balín como un solo punto, ¿no? Para reducir, digamos, cuentas. No tenemos que analizar la geometría completa de ese objeto, solo veámoslo como un punto aquí. Bien. Y este puntico pues se mueve hacia arriba, hacia abajo. Pero bueno, cuando está en equilibrio, él está allí, en esta posición que sería y igual 0. Eso es lo que nos quiere decir el libro en ese instante. Bien. Y igual 0. Ahora, fíjense ustedes que nosotros podemos perturbar ese sistema, ¿no? Que esté en equilibrio, pues no ocurre nada, no pasa nada. Pero yo puedo tomar aquí el balín y jalar hacia abajo, qué sé yo, 2 centímetros, 3 centímetros, y perturbar el sistema. Y entonces cuando hago eso, pues, si supongo que estoy en unas condiciones ideales, el sistema no pierde energía, etcétera, pues el sistema quedaría oscilando para siempre, ¿sí? Vamos que yo lo perturbo hasta aquí, hasta esta posición. Muevo el balín hasta ese lugar, e inmediatamente el resorte con su fuerza, ¿sí? La fuerza del resorte devuelve la bolita y después ya empieza y sube hasta por acá. Y empieza a subir y a bajar. Es decir, ocurre un fenómeno como el siguiente. Veamos este simulador que ustedes lo pueden buscar en internet. Yo lo busqué, yo coloqué simulador de un resorte y un sistema masa resorte. Y me apareció esto que les voy a mostrar aquí mismo. Listo. Entonces, miren, allí el sistema está sin ser perturbado, está en su posición de equilibrio, en y igual 0. Listo. Y entonces alguien puede jalar esa bolita hacia abajo o hacia arriba, empujarla hacia arriba. Y ese es el fenómeno que ocurre, ¿no? Sube, baja, sube, baja.
Y aquí está contando el tiempo que va pasando, ¿no? Sí, ahí el tiempo pasa más rápido. Está contando muy rápido. Y miren que la bolita sigue oscilando con la misma amplitud. ¿Qué significa esto? Que como estamos considerando condiciones ideales, no hay disipación de energía y entonces se quedaría ahí para siempre. Bien. Entonces nosotros queremos modelar ese fenómeno físico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos? En definitiva, queremos saber cuál es la posición del balincito en cada instante de tiempo. Sí, pues pensemos eso así. Y de t sería la función de estado. La variable de estado sería el tiempo, la variable independiente. Y la función de estado sería y de t. ¿Sí? Yo quiero averiguar eso en cada instante de tiempo, en qué posición se encuentra el balín. Bien. Y para eso, pues debo hacer algunas consideraciones físicas. ¿Sí? Algunos resultados de la física. Por ejemplo, cuando uno tiene un resorte, aparece este concepto de la ley de Hughes, ¿no? Que la fuerza, digamos que la fuerza que hace el resorte es proporcional a la distancia a la que se encuentra el balín del punto de equilibrio, ¿sí? O sea que por aquí aparece una constante de proporcionalidad y la distancia a la que se encuentra el balín del punto de equilibrio va a ser y. Y mide la distancia. Sería multiplicado por y. Ahora, aquí voy a colocar un signo menos, ¿sí? Y voy a explicar por qué ese signo menos va allí. ¿Listo? Primero porque es que es una fuerza que se opone al movimiento. ¿En qué sentido? Si el balín va bajando, la fuerza de resistencia del resorte o la fuerza del resorte apunta hacia arriba. Y si el balín va hacia arriba, la fuerza del resorte apunta hacia abajo. Si es contrario al movimiento, como lo podemos ver aquí en esta simulación, mire, cuando va subiendo, el vector verde apunta hacia abajo. Y cuando va bajando, el vector apunta hacia arriba. ¿Sí? Y mire que la longitud de ese vector cambia, ¿no? ¿Por qué cambia esa longitud? Porque a medida que me acerco al punto de equilibrio, o sea, a medida que Y se acerca a cero, pues la fuerza se hace cero. Es decir, cuando el balín pasa justo por aquí, el resorte no actúa sobre él, no le aplica ninguna fuerza. Un segundo después ya le aplica una fuerza contraria al movimiento. ¿Listo? Entonces ese menos allí captura esa idea. ¿Sí? El sentido del vector. Es decir, pues, que si el vector apunta hacia arriba, si representamos la fuerza como un vector, y si esa fuerza tiene signo negativo, quiere decir que esa fuerza está apuntando hacia arriba. Si tiene signo positivo, quiere decir que esa fuerza apunta hacia abajo. ¿Listo? Y tiene mucho sentido porque hacia arriba están los negativos, hacia abajo los positivos, ¿no? Si usted sustituye aquí Y por un número negativo, quiere decir que va subiendo. Y entonces si usted va subiendo, el vector apunta hacia abajo. Bien, entonces tenemos esa primera observación, que la fuerza de resorte es opuesta al movimiento y proporcional a la distancia en la que se encuentra el balín del punto de equilibrio. Bien, ley de Hughes. Donde está acá es la constante de elasticidad del resorte, también le llaman los físicos, ¿no? Constante de elasticidad. Ok. Listo. ¿Qué más podemos decir? Y esta es la fuerza que actúa sobre ese balín, ¿no? Todo el tiempo. Además de eso, podemos usar la segunda ley de Newton, que dice que, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Sí. Entonces, claro, la masa que tenga este balín interviene en el fenómeno que estamos analizando. Si es demasiado pesado, pues el resorte se estira más. Entonces, si se estira más, pues Y es más grande y entonces él va a hacer una fuerza mayor
que va a ser contraria al movimiento. Entonces la masa actúa allí, ¿sí? Pero la aceleración de la partícula, ¿cómo la calculo? Pues yo conozco la posición. Bien. Entonces, la segunda derivada de la posición me da la aceleración. Bien. Listo. O sea que por una parte, la fuerza que actúa sobre el sistema es masa por aceleración y por otra parte es la misma fuerza del resorte, o sea que masa por la aceleración es igual a menos K por Y. ¿Sí? Pero la aceleración la podemos escribir en términos de Y decir entonces que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K por Y. Si yo reescribo esa ecuación diferencial, vemos que es lineal y homogénea, ¿no? De grado 2. Bien. Y así pues, aquí configuré el modelo y ya obtuve la ADO que captura la dinámica que sigue ese sistema. ¿Sí? Es una ADO muy sencilla. Ok. Ahora, hagamos un ejemplo concreto para aterrizar estas ideas un poco. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí un texto y ese texto va a ser muy parecido al texto que está allí en la pregunta 3 del taller. ¿Sí? Porque dice así. Bueno, miremos cómo es que dice en el taller para escribirlo parecido. Así que usted coloca un peso dice un cuerpo que pesa 16 libras, estira un resorte 8 tercios de pie. Entonces yo puedo colocar aquí. Bueno, permítame, antes de hablar de ese ejemplo, hacer una pequeña observación. Este sistema masa-resorte tiene 3 casos. Bien, el caso que yo acabé de mostrarles es el caso no amortiguado, ¿sí? En el que el sistema se queda oscilando hasta el infinito. Bien, no amortiguado porque no hay disipación de fuerza. Es un caso ideal. Bien. El segundo caso es el caso amortiguado. Y el último caso es el caso amortiguado con una fuerza externa. Bien. El ejercicio del taller corresponde al tercer caso, el más complejo. Al amortiguado con una fuerza externa. Nosotros apenas estamos analizando el caso no amortiguado. Y no hay fuerza externa tampoco. Bien. Pero entender este caso 1 es muy importante para lo que viene. Pues, para los casos 2 y 3. Bien. Entonces yo puedo plantear una pregunta aquí ahorita en este sentido. Por ejemplo, un peso de 8 libras estira o elonga o como quieran un resorte 2 pies. ¿Listo? Entonces, miren, usted dirá, bueno, ¿esa información para qué? ¿Sí? Pues resulta que esa información nos está diciendo cuál es la constante de elasticidad del resorte. ¿Ya? Porque miren, yo quiero resolver la ecuación diferencial. Yo ya sé cómo se modela el sistema, pues, sistema dinámico. Lo que necesito saber ahorita es quién es M y quién es K. Es importante lograr deducir quiénes son esas constantes, ¿no? Entonces, este primer dato así sencillito nos permite calcular K, la constante de elasticidad del resorte. Bien. Aquí se está usando el sistema inglés de medida, que usan libras y pies. Ok. Pero en términos de cuentas, pues no nos preocupa mucho. Ahora, sí es importante resaltar que 8 libras es peso. Peso es distinto de masa, ¿no? Sí. Peso es masa por gravedad.
La masa por gravedad de 8 libras. Entonces, ¿cuál es el peso? O sea, perdón, ¿cuál es la masa? ¿Sí? Otra cosa, entonces, ¿cómo encuentro K? Pues recordemos que por la ley de Hughes, la fuerza es igual a fuerza es igual a la constante de elasticidad por la distancia, ¿no? Aquí no coloco el signo menos porque estoy hablando en términos de la magnitud. Este menos es porque estoy modelando la dirección del vector. Pero entonces lo que yo tengo es que 8 libras es igual a la constante de elasticidad del resorte por la distancia que se estiró. ¿Sí? Es decir, cuando se estiró 2 pies, perdón, el resorte hizo una fuerza de 8 libras. Entonces ya eso nos permite deducir quién es K. ¿Sí? K va a ser 8 dividido 2 libras por pie. ¿Sí? Esa es la unidad de medida de esta constante K. 8 dividido 2 es 4. Voy a colocar aquí 4 libras sobre pie. Igual K. Ok, nos interesa especialmente el numerito, el número 4. Listo. Hasta ahí todo bien. Ahora miren que el texto en el taller nos da otra información. ¿Sí? Veamos qué es lo que dice. Ojo, yo estoy resolviendo el caso 1 del sistema masa-resorte, pero podemos empezar a entender esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que la masa inicialmente es liberada del reposo. Esto es un dato importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están diciendo? O sea, imagínense aquí este resorte, pausemos aquí. Mírenlo allí, ¿sí? Lo pausé. Vemos que usted estiró el balincito, lo sacó de la posición de reposo y lo estiró 3 pies, 4 pies, lo que usted desee. ¿Sí? Y usted deja el balincito quieto, lo estira y lo deja quieto en reposo y ahí lo suelta. ¿Sí? Entonces ahí empieza esta dinámica. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ese dato. ¿Eso qué implica? Eso implica dos cosas. Que la velocidad inicial, y' evaluado en 0, ¿sí? Si yo empiezo a contar cuando suelto el balín, lo estiro, y cuando suelto, empiezo a contar el tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que y', que la velocidad inicial es 0. Bien. Eso es lo que quiere decir esa pequeña frase allí tan inofensiva, ¿sí? La masa inicialmente liberada del reposo, ¿sí? Y dicen algo más, desde un punto ubicado a 2 pies por debajo de la posición de equilibrio, ¿sí? Para el efecto de nuestro ejemplo, para no hacer el mismo, entonces supongan que el texto nuestro dice así. Permítanme, borro esto. Es un ejercicio ahí de comprensión de cómo nos llega la información, ¿no? Para poder plantear. Es más fácil, es más duro, digamos, extraer la información del texto que resolverla de O. Entonces yo puedo decir así, la masa inicialmente es liberada del reposo desde un punto ubicado, cambiémoslo por no hacer lo mismo, a 3 pies por debajo de la posición de equilibrio. Entonces voy a suponer que yo estiré la bolita azul, la estiré hasta 3 pies. Miren, 3 pies positivos, porque está por debajo de la posición de equilibrio. Este pequeño texto me da la primera condición inicial, y' evaluado en 0 igual 0. Y de aquí en adelante me está diciendo que y evaluado en 0 es 3. ¿Sí? Porque yo empiezo a contar cuando tengo el balín aquí en la posición 3. Ahí cuento el tiempo cuando lo suelto. Él inmediatamente empieza a subir y a oscilar. ¿Sí?
Entonces, ese pequeño texto me da condiciones iniciales del problema. Ok. Condiciones iniciales. Listo. ¿Qué más nos falta por calcular? Ya sabemos quién es K, que es 4 libras por pie. Nos falta ya la masa. ¿Sí? Pero como les digo, nos dieron fue el peso. El peso es 8 libras. Pero peso, 8 libras. Este peso es igual a masa por gravedad. Bien. Masa por gravedad. En el sistema inglés, es cuando usamos libras y pies, la gravedad ya es ¿cuánto? ¿Alguien sabe? En el sistema inglés, ¿cuánto es la gravedad? En el sistema internacional es 9,8 metros sobre segundo, ¿no? Y en el sistema inglés, creo que son 32 pie por segundo cuadrado, ¿cierto? Esto sería la gravedad en el sistema inglés. Entonces ustedes pasarían ese 32 a dividir acá. Pies sobre segundo cuadrado. Y eso les daría la masa. ¿Ok? Que a la final, simplificando ahí, 8 por 4, 32. Entonces esto le daría un cuarto. Un cuarto. Y a esta unidad de medida se le llama SLUT, ¿no? Lo que le llama SLUT. Así se mide la masa en el sistema internacional. Pero en fin, lo más importante es que ustedes identifiquen quiénes son los coeficientes. Entonces, a partir de ese texto ya tenemos toda la información. Y para poder resolver o para poder responder la siguiente pregunta que aquí nos planteamos. ¿Sí? La pregunta es, encuentra la ecuación del movimiento. Esa sería la pregunta que yo haría hasta aquí. ¿Sí? Miren que nosotros tenemos que ignorar toda esta parte del texto. ¿Por qué? Porque ahí nos están hablando de un movimiento amortiguado que ofrece una fuerza amortiguadora tal, y eso no lo dominamos todavía. ¿Bien? Y en esta parte aquí dice que si la masa es conducida por una fuerza externa de tal forma, eso no lo hemos estudiado. Estoy hablando del caso no amortiguado. Entonces, con los datos que tenemos hasta ahorita, podríamos averiguar cuál es la función y de t. ¿Sí? O sea, que nos quedó fue esta de O. Mire, la masa es un cuarto de y2' más 4y, que es la constante de elasticidad, igual 0. Me están pidiendo resolver este sistemita en definitiva. ¿Sí? Y esto es un ejercicio de la sección 2.3. Ok. Un ejercicio de la sección 2.3. Tenemos que identificar, bueno, puedo multiplicar todo por 4. La de O quedaría así. En este caso el discriminante es 0. Estoy en el caso 3. O sea que las soluciones son funciones seno y coseno, como se espera. Son funciones que oscilen. De hecho, estas funciones van a ser va a ser y igual a 3 coseno de 4x. Esa es la solución de esa de O. Bien. Pero corrobórenlo, ¿sí? En estos 10 minutos que vamos a tener de pausa. Bien. Corroboren que esta función resuelve este problema de valor inicial. Y ya continuamos. Bien, con el caso amortiguado. ¿Sí?